democrática. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que es un placer compartir con ustedes este merecido homenaje a Alejandro Olmos, y ya se ha dicho bastante sobre esto. Bueno, yo quería encarar lo siguiente. Creo que ha quedado claro que a través de las exposiciones que hemos oído, que la enorme tarea emprendida por Alejandro Olmos, si bien culmina en el fallo del juez Ballesteros, que establece la existencia de 477 ilícitos, queda trunca en sus consecuencias al ser proclamada la prescripción de esos delitos y ser enviada por el juez al Congreso de la Nación, como acá se ha explicado, para ser tratada en una comisión conjunta de diputados y senadores, que se constituye varios años después, que se sigue constituyendo cada vez que se renuevan las autoridades de las cámaras hasta la actualidad, pero cuya respuesta ha sido, en resumen, cero. Es necesario entonces, consideramos la respuesta del pueblo. Es por eso que tomamos la decisión de constituir un juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional. Demián nos decía al principio, nos recordaba que el 11 de febrero de 2020 presentamos por primera vez esta iniciativa. La pandemia lo postergó un poco, pero no lo anuló, como estamos viendo en este momento. Decíamos en esa declaración: le juzgamos por ser instrumentos de saqueo y terror que atacan al país, nuestros derechos humanos como personas y como pueblos, nuestras aspiraciones a una vida digna, a nuestra soberanía y autodeterminación, a vivir en un ambiente sano y de paz, a construir democráticamente nuestro presente y futuro. Es que queremos y podemos establecer responsabilidades, señalarlas públicamente, promover las acciones y las sanciones y la reparación que correspondiere. Al convocar este juicio popular, nos reconocemos en antecedentes tales como el del Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal constituido en 1979, y que en 1988 juzgó al FMI y al Banco Mundial. Nos reconocemos además en el antecedente del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda, realizado en 2002 en el marco del Foro Social Mundial, en el Tribunal de la Deuda Externa de Río de Janeiro en 1999, el Tribunal sobre la Deuda de las Mujeres y Pueblos del Sur, realizado en Dakar en el 2000, el Tribunal Ético sobre la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Neoliberal, realizado en Buenos Aires en el 2000, y juicios populares a la deuda en Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil entre los años 80 y la actualidad. La base para este juicio es que consideramos a la deuda pública como una deuda odiosa y por tanto ilegítima e ilegal, frente a la teoría de que las deudas hay que honrarlas y pagarlas. Esta categoría de la deuda odiosa ha sido desarrollada en el derecho internacional y puesta en práctica numerosas veces. ¿Qué sostiene? Sostiene que la deuda externa de un gobierno, sea dictatorial o no, sea constitucional, contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución, ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe a sabiendas y por tanto dichos contratos serían nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales para aquellos que sean los responsables de las mismas. Se ha esgrimido la deuda odiosa con frecuencia en los propios Estados Unidos para no hacerse cargo de las deudas contraídas por los países que pasaban a su órbita. La doctrina de la deuda odiosa tiene su origen en el análisis de Alexander Sachs, que nació en 1890 y murió en 1955, y doy este dato para ver que es antiguo, quien sostiene que un gobierno legítimo y democrático puede suscribir deudas odiosas. Pero hay aún antecedentes anteriores, hay varios, voy a nombrar solo uno, el de Gustavo von Hugo, que nació en 1764 y murió en 1844, así que tenemos la dimensión de la antigüedad de esta teoría. En una publicación de la revista del Fondo Monetario Internacional, Finance and Development, ya se definía en 2002 la doctrina de la deuda odiosa. México la aplicó varias veces, Estados Unidos la aplicó especialmente, dije varias veces, pero especialmente
cuando la incursión, la agresión, la intervención a Irak para no reconocer las deudas del régimen de Saddam Hussein, como señaló el propio Bush. La Argentina es un caso paradigmático para aplicar la doctrina de la deuda odiosa, que trasciende los gobiernos dictatoriales y se aplica, como dijimos, a todos los gobiernos constitucionales, también, que no la hayan utilizado en beneficio de sus pueblos. Y está claro que este no ha sido el destino de los préstamos que se otorgaron a nuestro país, sino, por el contrario, la especulación financiera y el pago de deuda, profundizando los planes neoliberales de esta etapa del capitalismo, aplicando una política de precarización, flexibilización, explotación de los trabajadores y los sectores populares. El Fondo Monetario Internacional conocía perfectamente estas circunstancias y no dudó, con el apoyo de los Estados Unidos, de otorgarlo y violando sus propias normas. La doctrina de la deuda odiosa se asienta en los principios generales del derecho. Vamos a dar un poco de fundamento jurídico para este juicio popular que vamos a iniciar. Se asienta en los principios generales del derecho, en el principio de la buena fe, en la prohibición del enriquecimiento sin causa, de la usura y anatocismo, el estado de necesidad y otras. Y la violación de normas constitucionales para la contratación y la prórroga de jurisdicción, artículo 116 de la Constitución. La sentencia del juez Ballestero en la causa Olmos son una base enorme para cuestionar el endeudamiento. Hay que tener claro que si no se suspende el pago de la deuda, si no se audita, investiga a la deuda, si en cambio se negocia y renegocia su pago, lo que se está haciendo es legitimar lo ilegítimo. Y esto implica una gran responsabilidad para el gobierno que lo efectúe. Por eso, más que nunca, cabe este juicio popular que hoy iniciamos formalmente. Brevemente voy a plantear la estructura que tendrá este juicio, si me permiten. Bueno, este juicio se va a estructurar con un tribunal de 5 miembros, que ya a continuación va a presentar Demián, 4 fiscales, que también serán presentados a continuación, 2 defensores, porque vamos a respetar el derecho de defensa, claro está, denunciantes que se van a expresar a través de foros, el primero va a ser el 27 de julio, de foros que tocan muchísimas temáticas. Yo voy a decir solamente algunas, porque son varias, y que tienen que ver, por ejemplo, con salud y ambiente, con hambre y soberanía alimenticia, el tema de jubilados, extractivismo, trabajo, educación, cultura, mujeres y disidencias, pueblos originarios, hábitat, niñas, jóvenes, energía, tratados de libre comercio, violencias institucionales. Lo doy así rápidamente, después lo vamos a hacer esto público. Bien, las denuncias entonces van a ser a través de estos foros, que se van a realizar semanalmente, en principio los días lunes, como dije, a partir del 27 de julio. Luego, en la estructura tenemos también testigos que serán propuestos por los movimientos de base. Esto es importante porque tanto los denunciantes como los testigos aspiramos a que representen al vasto espectro de movimientos sociales, movimientos territoriales, de trabajadores, movimientos políticos que actúan desde las bases para explicarnos los padecimientos que la deuda implica para estos testigos. Es decir, los testigos van a apoyar las denuncias que se practiquen en los foros. Después tendremos 3 peritos y por fin un jurado de 9 miembros que establecerá su veredicto y sobre el cual el tribunal dictará finalmente su sentencia. El cronograma tentativo, como todas estas cosas en este momento, es, bueno, hoy el comienzo y de aquí al 30 de septiembre la realización de estos foros semanales sobre los distintos temas. En cada foro intervendrán 3, 4, 5 denuncias. Luego los fiscales tendrán a su cargo la formulación de la acusación y aspiramos a que el sábado 10 de octubre se instale el jurado popular y se presenten las acusaciones y la defensa. Puede ser, no lo sé, pero que pueda ser presencial, si no lo haremos virtual.
y por fin el 15 de octubre aspiramos a que se dicte el veredicto y la sentencia final. Esto es un poco el camino, el proceso de realización de este juicio popular que esperamos tenga un apoyo masivo para que se pueda oír su voz y actuar en consecuencia. Gracias.